Muy buenas tardes tengan, amables amigos, seguidores de la red de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy, miércoles 11 de noviembre del año 2020, nos encontramos en una nueva sesión. En esta oportunidad es una tele-IEC, es decir, una teleinformación, educación y comunicación a la comunidad, pero también podemos contar con la presencia de personal de salud interesados en el tema. Y es que del servicio de consulta externa nos acompaña la licenciada especialista Carolina Mendieta Corzo. Ella, con el dominio que tiene en el programa de diabetes, ha preparado este tema para que pueda guiar y pueda absolver algunas dudas y consultas tanto a la comunidad como al personal de salud interesado. Muy buenas tardes, licenciada Carolina Mendieta. ¿Estamos listos? Sí, cómo no. El volumen un poquito bajo, vamos a tratar de elevar el tono de voz, licenciada, y la invitamos entonces cediéndole el micrófono para que pueda saludar e iniciar su exposición. Muy buenas tardes. En esta tarde vamos a compartir algunas experiencias del Programa Integral de Diabetes del Hospital del Niño, conocido también como Instituto Nacional de Salud del Niño, nuestro programa PAINDI. PAINDI significa Programa de Atención Integral al Niño y Adolescente con Diabetes. Vamos a hablar un poco de la experiencia del trabajo remoto, brindando información, educación y capacitación a los pacientes que acuden a nuestro programa. Iniciamos esta conversación declarando que no tengo ningún conflicto de interés que declarar y mi único interés es que todos los niños y adolescentes reciban atención diabetológica unificada. Bien, tenemos ahí en el frontis de nuestro hospital, nuestro Instituto Nacional de Salud del Niño, con una nomenclatura que dice el Hospital del Niño vive, porque todos los que acuden en busca de esta atención, pues tienen dolencias. Estas dolencias van a ser atendidas eficazmente por el personal que atendemos. Y es así que en esta oportunidad vamos a conversar sobre diabetes. Y hacia el año 2000, la estimación mundial de adultos que vivían con la diabetes era de 151 millones de personas. 9 años más tarde, vemos que estas cifras crecieron hacia 285 millones y en la actualidad se calcula que el 9.3% de estos adultos entre 20 y 79 años vamos a encontrar que ya no corresponde a 285 millones de personas, sino el doble casi. 463 millones de personas viven con diabetes, de los cuales se ha mencionado que 1 millón de niños y adolescentes menores de 20 años ya tienen diabetes tipo 1. Y estas progresiones van en aumento cada vez. Es así que la Federación Internacional de Diabetes estima que habrá para el año 2045 unos 578 millones de adultos con diabetes. Sin embargo, para el año 2030 ya la cifra va en aumento y cada vez esta pandemia va creciendo mucho, mucho más. En muchos países con pocos recursos, esto va a generar una toma de conciencia sobre la diabetes que sigue siendo baja lamentablemente y las instalaciones de pruebas de glucosa son limitadas. Significa que la enfermedad a menudo se va a confundir también con otras entidades, ¿no? Como la malaria, neumonía u otras afecciones. Y si bien es cierto el diagnóstico con diabetes tipo 1 se va a retrasar o se pasa por alto, van a aumentar el riesgo de complicaciones graves y mortalidad. Si se pierde por completo, es probable que la persona, pues, lamentablemente fallezca. Y frente a esta pandemia de aumento inusitado de casos, es verdad que en países con acceso limitado a la insulina o a prestación inadecuada de servicios de salud, los niños y adolescentes con diabetes tipo 1
Incluso cuando se diagnostica correctamente, se enfrentan ya a complicaciones que han ido surgiendo en el tiempo o a una muerte prematura. Nos vamos a referir también al síndrome metabólico, porque justamente es lo que coloca en riesgo a esta población pediátrica. Así se describe un grupo de factores de riesgo que hacen que los niños tengan altas probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, aunado a diabetes tipo 2. Los niños con síndrome metabólico, al menos, tienen 3 de estos factores de riesgo. ¿Cuáles serían? La excesiva grasa abdominal, que también se conoce como diabesidad, la presión arterial elevada, conocida como la hipertensión, niveles anormales de grasa en la sangre, que los vamos a conocer, pues, incluidos el colesterol, los triglicéridos y la hiperglucemia, o es decir, el azúcar en sangre elevado. Teniendo en cuenta que al menos 3 de estos factores tiene un niño, pues ya tenemos un riesgo elevado de complicarnos. Es así que vamos a conocer que la diabetes pues constituye una enfermedad crónica, pero precisa una atención integral, multidisciplinaria y cuidados continuos durante el periodo de vida de este paciente. Vamos a encontrar también que el abordaje de diabetes va a requerir una amplia gama de habilidades de la enfermera, como la comunicación efectiva, el asesoramiento y la enseñanza, acompañada a toda la atención que brinda. En nuestro país existe una ley general de protección a las personas con diabetes. Esto fue aprobado en el año 2008 con la finalidad de establecer un régimen legal que proteja a las personas que tienen diabetes, brindándole atención, control, tratamiento de la enfermedad, así también como dotarles de una cultura de prevención e integración social y económica. El Ministerio de Salud, a través del MAIS, tiene un eje de prioridades sanitarias, dentro de la cual va a contemplar 10 estrategias sanitarias, ocupando el 5º lugar la prevención y control de daños no transmisibles, designando para el cumplimiento de estas a la Dirección General de Salud de las Personas. En nuestro instituto atendemos a los pacientes en el programa PAINDI bajo 2 modalidades. ¿Cuáles serían? El aseguramiento universal, que corresponde al SIS, que en su gran mayoría de pacientes está cubierto. El SIS le brinda a nuestros pacientes el glucómetro, las tiras reactivas, las insulinas y toda la capacidad para poder sostener esta enfermedad a lo largo de este periodo de vida. Si bien es cierto, tiene un costo porque el aseguramiento universal es cubierto por los impuestos que todos abonamos, es importante también decir que nuestros pacientes cada vez han tenido mayor acercamiento para poder tener esta cobertura. También atendemos pacientes particulares o pagantes, ¿no? Y debemos tener en cuenta que la población que atendemos son menores de 18 años. Para desarrollar este programa educativo se integran estas 2 modalidades, tanto el paciente CIS como el paciente particular. Y nuestros pacientes pues ingresan al programa a través de la consulta externa, a través de emergencia, transferencias o referencias. Y es así que vamos a presentar este programa de educación diabetológica llamado PAINDI, que fue creado con resolución directoral en el año 1990. Está enfocado a todos los niveles. A nivel neonatal, tenemos ahora ya pacientes con diabetes monogénica, a nivel infantil, y que muchos de los niños, pues inicialmente hacen debut a etapas muy tempranas. A nivel escolar, cuando ya los niños están cursando el colegio, a nivel adolescente, y como vuelvo a repetir, se atienden hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Y nos llama la atención encontrar cada vez edades más tempranas.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez estos niños a edades más tempranas están haciendo debut con diabetes, los cuales requieren, como había mencionado hace un momento, la monitorización a través de glucómetros, a través de tiras reactivas, a través de tratamiento ya iniciando, muchas veces con insulina, donde se hace necesario la monitorización del paciente. Este, por ejemplo, es un dispositivo en el cual nos muestra un paciente pequeño, miren, está en la playa, tiene un dispositivo adosado en el brazo, colocado cada 15 días, que lee todos sus resultados sin necesidad de estar hincándose. Entonces la tecnología también está de parte de todo este grupo de pacientes, dotándolo de los avances tecnológicos para que pueda cubrir mejor su enfermedad, ¿no? Vemos a otra niña, por ejemplo, con su medición de glucosa en el glucómetro y administrando ella misma a través de un lapicero de insulina la medicación. Esto es lo que quisiéramos llegar a todos los pacientes, el automonitoreo, que el paciente pueda desde su edad pequeña ir conociendo de su enfermedad, realizar el automonitoreo, llevar un mejor control que lo lleve a menos complicaciones. El equipo multidisciplinario del programa PAINDI está conformado por un médico coordinador, por un médico endocrinólogo, por la enfermera, la nutricionista, el psicólogo, la asistente social, personal asistencial y administrativo, que conjuegan para el mejor desarrollo de este tratamiento para los pacientes. Es así que la educación básica diabetológica va enmarcada desde conocer cómo le vino la enfermedad, cuáles son los tipos de diabetes, cuáles serían las complicaciones si no se lleva un buen control, qué hacer cuando este niño tiene hipoglicemia, hiperglicemia. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, que es una prueba muy importante que todo paciente debe realizar mínimo 4 veces al año, el manejo de la insulina, las técnicas de colocación de inyección, las mediciones de glucemia, cuáles serían las metas aceptables, la nutrición, el conteo de calorías. Lógicamente, el trauma emocional por el diagnóstico, por eso es que nuestro equipo multidisciplinario está integrado por diferentes profesionales. Tenemos actividades educativas que se van dando a lo largo del año, y es así que la atención, por ejemplo, para lactantes y preescolares tiene ciertas características también cuando se brinda. Estos niños son dependientes absolutos de sus padres o de algún cuidador, y es así que la actividad que tienen también es una actividad impredecible. No es lo mismo tratar a un adolescente donde se le sirve una porción, una ración de comida y termina el plato. Cuando servimos estas raciones de acuerdo al peso y la talla de un pequeño, pues no sabemos si lo va a terminar o no la comida, con el riesgo de que ya se colocó la insulina y que la insulina va a actuar. Entonces tenemos ciertas peculiaridades también que tienen que ser establecidas de acuerdo a la edad del paciente, en los cuales también hay riesgos de hipoglicemia severas, errores a las inyecciones, a las mediciones, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos ahí algunos pacientes pequeños del programa, y esto va a variar cuando también se trata de pacientes escolares, porque el aprendizaje de habilidades y actitudes va basado más en la confianza, en reconocer la hipoglicemia, una adecuada nutrición a horarios escolares que tienen que ser adaptados. Antes de que empiece la pandemia, por ejemplo, pues hasta el año pasado las etapas escolares los niños llegaban a la casa a 4 o 5 de la tarde y tenían que almorzar fuera, ¿no? Y es una independencia progresiva de nuestros chicos, ¿no? Lo cual no quita, por ejemplo, que ellos logren muy buenos puestos en los colegios, en sus actividades, ¿no? Acá vemos a una de las niñas, por ejemplo, trayendo muy orgullosa su medalla de mérito al final del año, ¿no?
En cuanto al plan de alimentación, también es importante establecer las metas adecuadas de acuerdo a la edad que tenga nuestro paciente, ¿no? En los cuales vienen continuamente pues a las charlas educativas que se brindan, ¿no? Entonces, pasando al grupo adolescente, vamos a ver que es un grupo en el cual vamos a encontrar mucha más independencia, y como tienen independencia, también hay omisiones a la colocación de insulina en algunas oportunidades, hay conflictos emocionales y de grupo, conductas de alto riesgo que también se van a detectar, trastornos de conducta alimentaria aunado a la diabetes, estrategias para manejar estas situaciones sociales que tenemos que ir pensando y concientizando a los padres. La capacitación y formación de líderes, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos redes de contacto con iguales, ¿no? Con pares y grupos de apoyo. Se negocia mucho en objetivos y el manejo responsable. Se trabaja también con asistencia a campamentos de monitoreo cada año, generalmente para la época de verano. Orientación vocacional, transición a servicios de adultos, porque, vuelvo a repetir, atendemos hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, pero la diabetes ahí no termina, va a continuar toda la vida, ¿no? Entonces vemos ahí la escuela de líderes que teníamos, donde los mismos pacientes daban charlas a los más pequeños, ¿no? Pacientes diabéticos más pequeños. Siempre con su monitor al costado, ellos mismos realizaban las pruebas también para concientizar la importancia del control efectivo. Y también se brindaba una educación de mantenimiento en los cuales se absolvían muchas veces las intercurrencias, el deporte, qué hacíamos cuando los pacientes estaban usando alcohol, algunas drogas, las conductas de riesgo, los viajes sobre todo, ¿no? Los viajes de promoción que también se promocionaban mucho hasta el año pasado, la salud sexual y complicaciones que iban surgiendo. Vemos ahí también a otro de nuestros pacientes con su monitor al costado, ¿no? Para poder ayudar. Ahí él estaba hablando sobre el uso de las jeringas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el plan de ejercicio también es un pilar fundamental de este tratamiento. Es importante que los pacientes realicen actividad. ¿Y qué pasa ahora? Pues, ¿no? Estamos en pandemia, nos han dado aislamiento social, pero vamos a explicar más adelante también cómo se va a realizar estas actividades, ¿no? Y en cuanto a las intervenciones que tiene la enfermera, es una intervención en forma grupal, en forma personal, teniendo como componentes de intervención el PAE, que es el proceso de atención de enfermería, con una evaluación pre y post, teniendo en cuenta los tipos de intervención. Vamos a encontrar la atención presencial, el correo, el Facebook, la atención telefónica, mediante llamadas, mensajes, WhatsApp, las videoconferencias, el Zoom, el Meet, y teniendo en cuenta también el seguimiento, monitoreo y la evaluación para poder hacer el feedback. Vemos ahí en una de las veces en que hemos estado también apoyando Telesalud, brindando esta educación que estamos dando para diferentes ámbitos de provincia, ¿no? Y de lejos. Este, por ejemplo, es la utilización de un mapa conversacional, en el que los pacientes van expresando cómo se sienten en relación a diabetes, qué sintieron cuando recién les dieron el diagnóstico, y a medida que va pasando el tiempo, cómo se van desarrollando estas actividades y estas actitudes internas, ¿no? Tenemos ahí otras de las reuniones educativas mediante las charlas, por ejemplo, ¿no? Y acá nuestros pacientes realizan ellos también los talleres. Y vemos ahí a una de las niñas que está riendo y diríamos, pues, pero ¿por qué ríe, no? Porque a ella le tocó, pues, hacer la demostración con su papá, el cual no está tan contento, ¿no? Tiene otra carita el señor. Esto es lo que se hacía mucho en los talleres presenciales, porque
La aparición de un diabético a través de los servicios de emergencia no tiene una hora definida, un día definido, día de semana, todos los días, en cualquier momento y durante las 24 horas pueden llegar estos pacientes. Lo cual requiere inicialmente pues el poder conversar con los padres, el poder iniciar la educación diabetológica. ¿Por qué? Porque se aprovechan justamente los días de internamiento para que cuando ya el paciente esté de alta, ellos puedan tratarlo en casa. Incluso a nosotros también nos colocan los dispositivos muchas veces para poder experimentar y saber nosotros lo que se siente frente a lo que el paciente va a sentir. ¿No? Les hablaba hace un momento de los campamentos diabetológicos en los cuales veíamos cómo los pacientes salen de su ámbito, de su casa, de su entorno, y llegamos a una playa en conjunto con pacientes diabéticos de otras instituciones. Se hace una coordinación con la doctora Olga Núñez, quien ella prontamente siempre está coordinando con nosotros para que cada año se sigan realizando estos campamentos, ¿no? Tenemos ahí algunas de las fotos que se han realizado, sin descuidar la parte de conocimientos, la parte de actitudes dentro del campamento para que los chicos también puedan expresar lo que sienten, puedan hacer un feedback de conocimientos y se pueda lograr justamente el reaprendizaje, ¿no? Vemos ahí algunas actividades, algunas campañas intramuros que se han realizado dentro de la institución, sin descuidar pues la parte educativa, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, nuestro equipo, ¿no? Nuestro equipo PAINDI, en una de las reuniones que hemos tenido, este ha sido el año pasado, en la Navidad del 2019, y llegamos a esta fotografía, ¿no? Cuando nuestro paciente ya va a cumplir los 18 años, sale de la institución, y veamos el grosor de su historia clínica, ¿no? Es un chico que ha ido todo el tiempo, pues, controlado, ha ido viniendo a las consultas año tras año, en cada vez que le ha tocado las consultas, y ya inicia, ¿no? Extiende sus alas y pasa a un hospital de adultos. Y entonces, la reunión que hoy nos convoca, pues, es nuestra atención de trabajo a nivel remoto. Vemos que la atención de enfermería en diabetes, unido a la prevención de complicaciones y al control metabólico que deben realizar los pacientes, pues tenemos ahora el COVID-19. Hasta el día 14 de marzo de este año, las atenciones se realizaban como les he venido explicando, y vemos que a partir del día 16 cambió el escenario, pues el COVID-19 se sumó a la pandemia en diabetes que ya teníamos. Y es así que desde el mes de marzo hasta la fecha hemos venido atendiendo pacientes que han ingresado hacia el área de emergencia. Nuestra atención presencial cambió. Rápidamente tuvimos que contactar a los familiares para poder realizar la atención desde nuestra casa, realizando la educación, la información, los talleres y todas las actividades a través del uso del teléfono. Inicialmente se realiza una llamada telefónica para presentarnos, luego contactamos con los pacientes y coordinamos una reunión por el WhatsApp escrito, donde vamos haciendo y realizando la historia clínica del paciente desde el punto de vista de enfermería para poder llegar a un consenso y luego realizar en qué momento, cuando el paciente tenga un teléfono bien cargado, cuando el paciente tenga un teléfono con línea internet, en cualquier momento del día, muchas veces de noche, porque es cuando llegan a casa, puedan tener ellos más disponibilidad para poder conversar y para empezar a realizar la educación diabetológica a través del WhatsApp, del Zoom, del Google Meet, diferentes líneas, ¿no?
Y es así que este flujograma ha variado. Ya los pacientes no entran por consulta externa porque no hay consultorios, ¿no? Va a ingresar el paciente por el servicio de emergencia y derivado al PAINDI, que es el programa de atención, a través de una interconsulta. Y empezamos nosotros, ¿qué tips vamos a poder usar? ¿Qué tecnología es la más adecuada para ese familiar de acuerdo a lo que vamos encontrando? Y es así que la comunicación telefónica se vuelve de mucha importancia. Tenemos salas de videoconferencias de nueva generación, a los cuales también los familiares han tenido que aprender el uso y desarrollar estas vivencias para poder ellos conocer que también se puede hablar por Messenger, que también se puede hablar por sala de Zoom, que no es difícil entrar a Google Meet, que es importante también utilizar el Doxy.me, el WhatsApp, etc. ¿No? Entonces, la evaluación inicial se realiza, como había mencionado, a través del hilo telefónico y se van planeando actividades. Se ejecuta el plan que vamos a realizar con cada paciente mientras el paciente está internado en emergencia, producto de una cetoacidosis probablemente, y se trabaja con los padres y con los hermanos, que son los que van a hacer el seguimiento cuando ya este paciente está de alta. Vamos realizando evaluaciones, verificando a través de nuestros talleres si ya está en condiciones de poder inyectar, de poder hacer sus mediciones a través de glucómetro, realizando continuamente reto, alimentación para verificar estos pasos y luego nos quedamos con un monitoreo o seguimiento. Vemos ahí cómo desde nuestra casa también vamos brindando estas atenciones, estos talleres, a través de la tecnología, ¿no? Y es así que todo cambió. Nosotros desde la casa vamos utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que sea la más adecuada para poder llegar a nuestro paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una foto de una interconsulta realizada hace unos 2 meses con el Hospital del Carmen de Huancayo, donde había también una paciente que todavía no podía llegar a Lima. Entonces se realizan interconsultas para brindar esta educación diabetológica y poder enseñar a la madre, al padre, a poder realizar el uso de la insulinoterapia sin riesgos. Mientras el paciente todavía está internado y luego al salir de casa ya se pueden hacer cargo de su paciente. Vemos ahí también en esta interconsulta la presencia de la nutricionista, que es muy importante como equipo para poder absolver todas las dudas que tenga la mamá. Y es así que ha cambiado la experiencia que nosotros teníamos en forma presencial, pues ahora es virtual. Desde nuestra casa también tenemos que tener pues nuestros muñecos para poder administrar la insulina. La insulina, que antes estaba refrigerada, muchas veces ahora se está usando de última generación, que son los análogos. Son insulinas a través de lapiceros, con los cuales requerimos también agujas especiales, ¿no? Tenemos que tener de todas maneras un depósito donde se va a eliminar todo el material punzocortante, tenemos que tener glucómetro, tenemos que tener todo a mano para poder brindar esta educación a distancia. Sin olvidarnos que estamos en una pandemia donde el uso de la bioseguridad es parte importante de este tratamiento. Es así que se brindan contenidos para evitar las hipoglicemias, teniendo en cuenta muchas veces qué hacer, cómo actuar, cómo medir la glucosa capilar en ese momento, qué es lo que se va a administrar, indicando la administración de la dieta si estamos muy cercanos a una hipoglicemia, y si falta más de 1 hora, cuáles son los alimentos principales que se va a comer que tengan absorción lenta, ¿no? El tiempo también es importante, conocer las metas, conocer, por ejemplo, que las cifras normales de glucosa en una persona que no tiene diabetes son de 70 a 100 miligramos. Pero
En un paciente que tiene diabetes, debería estar en este rango de 100 a 180 para decir que está controlado. Así también se trata de evitar complicaciones agudas para los cuales se brindan talleres, se brinda educación sobre cetoacidosis para que no haya nuevamente ingresos por emergencia, hipohiperglicemias y un punto muy importante es la lipodistrofia, que se viene cuando el paciente coloca en un mismo lugar del cuerpo la insulina. Esto va a generar una destrucción del tejido subcutáneo adiposo, lo cual va a hacer que la insulina no se absorba adecuadamente. Entonces son puntos reincidentes donde tenemos nuevamente que actuar. Así también, cómo evitar las complicaciones crónicas, ¿no? Acerca de la vista, las cataratas, acerca de cómo está funcionando los riñoncitos de este paciente, la cantidad de líquido que tiene que tomar por día, las complicaciones microvasculares, para evitar justamente que tenga complicaciones, ¿no? También a nivel nervioso. Entonces, nuestro paciente va a utilizar una insulinoterapia intensificada, donde se va a detectar precozmente los patrones del AGP, que son el perfil ambulatorio de la glucosa. Es decir, que la tecnología también, ahora por ejemplo, este pequeño aparato se inserta en el brazo, ya no tendríamos que estar haciendo las medidas 3 veces al día. Simplemente escanear con este glucómetro a través de la parte externa y va a salir en pantalla el resultado. Entonces, la tecnología también está de parte del paciente, pero tenemos que saber utilizarla, tenemos que saber enseñar a los familiares todos estos recursos para que sean usados en nuestros pacientes. Tenemos también el uso de la insulina, cómo conservarla, qué jeringas adecuadas utilizarlas, los lapiceros o plumas que requieren agujas especiales, agujas cortas, y no olvidar el control escrito de nuestros resultados. Si no, no podríamos estar utilizando las escalas móvil que nos sirven mucho en cuanto a las insulinas de acción corta, por ejemplo. No olvidar tampoco la cadena de frío, que es importante para que la insulina esté en perfecto estado. Los glucómetros, que ahora, como les decía, hay de diferentes marcas y que tenemos que enseñar a los pacientes cuáles comprar de acuerdo a la marca que le toca. Muchas veces ellos van a una farmacia, solicitan tiras reactivas y el vendedor les da de otra marca de glucómetro, lo cual imposibilita su uso. En el caso de los pacientes particulares, por ejemplo. Los pacientes del CIS tienen una dotación en las cuales su recurso, que es la receta, va saliendo del médico endocrinólogo, pero también tenemos épocas en las cuales estos recursos van bajando, ¿no? El monitoreo de glucosa, no olvidar que también es súper importante saber usar, saber utilizar, y este es el glucómetro que les mencionaba, ¿no? Un glucómetro sin pinchazo, donde solamente escaneando la parte que se ha observado en el bracito, pues se va a ver en pantalla cuánto salió. Tenemos la hoja de monitoreo, que la tenemos en la parte interna, en la cual los pacientes van anotando sus resultados. Ellos tienen que someterse pues a la colocación de insulina de larga duración una vez al día, insulina de corta duración antes del desayuno, almuerzo y cena, realizar controles de glucosa 3 veces al día, y esos resultados luego, cuando vienen al control, podemos bajar toda esta información a la PC, a la computadora, y podemos ver cómo están esos gráficos, si se alejan o no de la normalidad, para poder reformular y hacer nuevas indicaciones en cuanto a las recetas. Vemos acá, por ejemplo, un cuaderno de glucosa, ¿no? Donde está la receta última frente a lo que se está colocando, frente a lo que se está administrando.
Y es así que los contenidos educativos para los padres de pacientes con debut diabetológico, pues es cambiante. Tenemos que poner mucho énfasis en cuanto a cómo les dio la enfermedad, porque ellos tienen algunos mitos también en relación a lo que significa diabetes, a lo que significa insulina, a las técnicas de inyección. Muchas veces si acostumbran a los pacientes a colocar en los brazos, van a querer continuar en la misma zona, cosa que no debería ser. La insulina tiene que colocarse en forma rotativa en brazos, en la zona abdominal y en la parte superior de las piernas. Las medidas de la glucosa, ¿cuáles son esas metas aceptables? ¿Qué hacer, por ejemplo, con un paciente que le toca hipoglicemia o que está en hiperglicemia? La necesidad de la actividad física, la nutrición. Ahora, por ejemplo, los primeros meses, ¿no? Todos los pacientes tienen que estar confinados a su domicilio, lo cual no quita que puedan hacer actividad física a través del baile, a través de otras actividades dentro de casa, caminar, porque eso ayuda a disminuir los niveles de glucosa y sobre todo esta parte, ¿no? El trauma emocional por diagnóstico de diabetes y también por esta pandemia que estamos realizando. Ya sabemos que el paciente diabético es una comorbilidad, para lo cual hay indicaciones precisas también. Los contenidos para pacientes, para los papis que han hecho los chicos cetoacidosis también. Hay que revisar estos principios educativos que se han ido brindando porque van variando en el tiempo. La comunicación activa con los padres y los pacientes. Muchas veces el paciente adolescente pues queda solo en casa. El padre sale a trabajar, la mamá también, y el paciente es el que dispone de todo lo que tiene para poder comer cosas que no debe, ¿no? Reforzar tratamiento de insulina en caso de emergencias, integración digital de los datos. ¿Cómo vamos a hacer este control a larga distancia? El seguimiento, las recetas digitales. Y bueno, vamos a brindar algunos consejos finales, ¿no? Previo a la consulta, ¿qué debemos revisar, por ejemplo? Me refiero a la consulta telefónica, a la consulta por videocámara. Debemos revisar que nuestra conexión esté en buen estado, que tengamos internet. ¿Cómo se van a compartir, por ejemplo, los datos de medición de glucosa? Si es que nos van a mandar a través de las fotos, a través de videos. ¿Cómo vamos a programar estas visitas? ¿En qué momento, en qué horarios? Muchas veces los pacientes nos llaman a cualquier hora del día. ¿Cómo vamos a registrar y guardar los datos? ¿Cómo va a ser esta comunicación efectiva, digital, y cómo lo vamos a motivar también? El seguimiento de los pacientes. Y acá hay un dato importante. Estamos cercanos al Día Mundial de Diabetes. Y es importante que a través de las redes sociales también tomemos conciencia. Si alguien nos avisa que hay un paciente que tiene demasiada sed, que orina todo el día, pues son indicadores de que algo está sucediendo si este paciente bajó de peso. Debe llamar a nuestros teléfonos, debe trasladarse a emergencia y el teléfono principal de consulta, de acceso de manera remota, es el 416-2810. Va a ser atendido para poder determinar si este niño está o no en riesgo. Es importante la utilización de las redes sociales para crear esta conciencia de ayuda. Y bueno, conversábamos hace un momento que el Día Mundial de Diabetes se va a realizar el 14 de noviembre de cada año. Y esto fue introducido por la Federación Internacional de Diabetes junto con la OMC, que es la Organización Mundial de Salud, desde el año 1991. ¿Por qué? Porque hay un aumento, como dije al inicio, un aumento terrible, una pandemia de obesidad, que es un factor de riesgo principal para la diabetes tipo 2. Desde entonces, y cada 14 de noviembre, este evento ha aumentado popularidad cada año, pues, ¿no? Se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y acerca de este Día Mundial, vamos a encontrar, por ejemplo,
que una de cada 10 personas que en este momento están conectadas a esta red yo estoy muy segura que está con niveles de glucosa aumentados. Y entonces, ¿qué nos invita todo esto? Nos invita a trabajar cada vez más, a tener en cuenta toda la parte preventiva que sirve, que nos funciona mucho para la diabetes tipo 2. Realizar la actividad física por 30 minutos o más, buscar la hora adecuada del día. Tal vez en la mañana mucha gente pasa por el parque más cercano a la casa, pero tal vez a eso de las 6, de las 7 podemos acompañar a nuestro pequeño paciente a hacer esta caminata y nosotros también la hacemos para poder ayudar. La dieta y los insumos que va a consumir nuestro paciente. Es importantísimo brindar. Tenemos ahora pues la utilización de octógonos en la mayoría de productos que nos está vendiendo, como parte también para proteger este aspecto. Pero es importante que nuestro paciente tenga una alimentación de acuerdo pues a su glucosa, a su peso, a su talla, a su índice de masa corporal. Tan importante como la utilización de la insulina, en el caso de los pacientes de tipo 1, de los pacientes diabéticos tipo 1, y en algunos pacientes tipo 2 que también están utilizando insulina. Y la Federación Internacional de Diabetes tiene un lema cada año. Este año, pues el lema es: el personal de enfermería marca la diferencia. ¿Qué diferente sería si cada uno de nosotros tomamos conciencia de este hecho tan especial y vamos haciendo esta promoción? Primero en nuestro círculo familiar, luego en nuestro círculo de redes sociales. De tal forma de que prevengamos la aparición de diabetes. Se ha hecho un estimado que se necesitan 6 millones de enfermeras a nivel mundial para poder cubrir todo este aumento del cual mencioné cuando iniciamos esta conversación. Y bueno, también la asociación, la Federación Internacional de Diabetes, tiene un curso pequeño sobre educadores en diabetes. Cualquiera de ustedes que esté interesado puede anotarse a través del correo que está presentado aquí y que se va a colgar luego con toda la presentación, o ingresar a la página de la IDF y acceder a este curso para convertirnos cada uno de nosotros en agentes de salud, cambiando este paradigma y evitando la propagación de esta enfermedad. Finalmente, quiero mencionar lo que postulaba el doctor Elliot Yorley. Él fue una persona que trabajó mucho y es considerado como el padre de la diabetes. Él mencionaba que la educación no es una parte del tratamiento en diabetes. La educación es el tratamiento. Es lo que lo va a llevar a este paciente hacia mejores expectativas y que tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias por la atención. Estoy atenta a las preguntas que podrían mencionar. Muchísimas gracias a usted, licenciada Carolina Mendieta. Realmente emocionante está todo este momento histórico que nos ha enfocado desde antes de la pandemia hasta después de la pandemia. Y sí, verdaderamente se evidencia pues los cambios que han ocurrido en la atención, ¿verdad? Muy bien, si hubiera alguna pregunta del público, es el momento para que puedan estar presentándola vía chat. Mientras tanto, me gustaría que amplíe la información, licenciada Carolina Mendieta, en relación a qué dificultades ha encontrado usted, de repente dificultades y en otros momentos beneficios que usted haya identificado para esta novedad de trabajo remoto en la que usted se ha tenido que enfrentar para poder seguir brindando la atención a nuestros pacientes. Le cedo el micrófono, licenciada. Muchas gracias. Sí, en realidad ha sido un cambio que ha iniciado por nosotros mismos al acercarnos al paciente de una manera más diferente,
pero teniendo en cuenta que el cuidado que brinda la enfermera tiene que ser un cuidado humanizado, un cuidado en el cual se va a transmitir un bagaje de conocimientos que va a hacer que este paciente tenga una mejor calidad de vida. Sí ha habido algunas dificultades, por ejemplo, de conexión, en los cuales se nos iba el internet, tanto la de mi casa como la de externa. Algunos pacientes que sus familiares están todo el día fuera de casa, no tienen dónde cargar los teléfonos, no tienen cómo acceder a esta capacitación muchas veces durante el día. Y del grupo de pacientes que les he mencionado, hemos tenido también pacientes con COVID, que sus familiares también han estado internados junto con ellos para poder tener una cercanía, los cuales a esas salas de COVID también nos hemos conectado a través de la tecnología para poder brindar esta educación de tal forma que cuando salga el paciente de alta, ya la madre o el padre o los tutores están adecuadamente preparados para poder conllevar esta enfermedad que es larga, es una enfermedad crónica. Eso no podemos dejar de percibirlo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Y quizás saber también en relación a la intervención de enfermería a través de esta modalidad de trabajo remoto, ¿lo han llegado a realizar con presencia o sin presencia también de los familiares? ¿Nos puede narrar esa experiencia? Sí, claro que sí. Los niños ahora son muy ávidos de la tecnología, ellos están al tanto de las redes sociales, de todo, ¿no? Pero es importante que en casa también haya una responsabilidad, tanto de los padres o de los cuidadores. La misma actividad hace que muchas veces los padres salgan de casa a trabajar, pero se queda siempre al cuidado, pues la abuelita, algún otro familiar o un cuidador, los cuales tienen un acercamiento continuo. Nosotros tenemos el WhatsApp abierto las 24 horas para absolver justamente estas dudas y poder ayudarlos a solventar muchas veces emergencias. Cuando se presentan algunas hipoglicemias, qué hacer, en qué momento trasladar, cuando los pacientes tienen algunas dificultades también de salud o algunas intercurrencias propias de la edad pediátrica. qué bien, qué buena respuesta, licenciada. Nos está ampliando todo este panorama de conocimiento. Mire, nos han llegado algunas preguntas que se las voy a transmitir. Sí, cómo no. Una de los participantes nos pregunta cómo usted controla la llamada de los usuarios que se desarrolle fuera de su turno de trabajo, porque usted cumple un turno de trabajo. Entonces, ¿han recibido llamadas fuera de ese turno de trabajo? Sí, licenciada, muchas veces también las emergencias no tienen hora. Se producen de día, tanto de medianoche, pero esta actividad fuera del turno ya la hemos realizado antes de la pandemia. Nosotros teníamos ya a través de las redes sociales, respondíamos mensajes de texto, llamadas a diferentes horarios, por lo cual para nosotros eso no ha surgido un inconveniente. Nuestros usuarios, que son los pacientes del programa PAINDI, conocen nuestros teléfonos personales y ellos saben, tienen mucha confianza en que vamos a responder a sus llamados. Justamente esto se realiza y muchas veces fuera del turno, ¿no? Así es. Así es. Realmente esta necesidad en la modalidad de trabajo remoto se presenta en cualquier momento y el horario ya no es pues tan estructurado, ¿no? Como lo veníamos haciendo en presencial. Quizá como menciona aquí el participante, son situaciones que quien no tenga una disposición para poder afrontarlo y aceptarlo puede generar estrés, como menciona en su pregunta, ¿no? Hay un estrés continuo porque, obvio, su ritmo de trabajo es de manera inestable, ¿no? Continúa. Así es muy abierta. Pero
se necesita pues bastante dominio, autocontrol y sobre todo ese espíritu de entrega que en cada una de las enfermeras del Instituto Nacional de Salud del Niño estamos identificando. Bien, preguntan también cuántos pacientes manejan en este programa. De repente lo ha mencionado, si lo puede repetir. Hasta el momento tenemos 204 pacientes en el programa de diabetes. De los 204 pacientes, tenemos pacientes de diferentes ámbitos de provincia, que ellos antes de la pandemia venían cada 2 o 3 meses al recojo de sus medicamentos y a la evaluación médica. Esto se ha visto postergado, pero ellos continúan recogiendo y recepcionando sus medicamentos a través del CIS y a través de un familiar solidario. Entonces, no es que ellos estén sin medicamentos todo este tiempo. La gran mayoría de hospitales también de todos los ámbitos se han convertido en hospitales COVID. Pero el Instituto Nacional de Salud del Niño sigue con el apoyo brindando a través del CIS y se ha visto por conveniente pues que un familiar solidario de acá de Lima o alguna persona venga previa llamada conociendo el caso, se acerque al servicio para poder recepcionar la medicación de un paciente. Interesante, licenciada. Las personas solidarias tienen que intervenir en estas situaciones, de lo contrario no se podría alcanzar la continuidad del servicio. Es cierto. También acá hay otra pregunta que sería importante que usted lo refuerce y lo mencione. Preguntan si estos momentos fuera de turno son reconocidos por la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? O que de repente yo agregaría a esta pregunta, ¿qué sugerencia podría dar usted para que de alguna manera pueda organizarse más que nada toda esta atención? Sí, nosotros terminando las actividades académicas que realizamos con los pacientes, enviamos nuestro informe del CIS, hacemos nuestra hoja GIS, enviamos la hoja FUA y todo lo relacionado a la atención que hemos brindado. Sí, sería muy interesante pues que nos reconozcan los minutos completos, pero muchas veces sabemos que es parte de nuestra labor. Y como decía, pues no, hace un momento, la Federación Internacional Mundial nos reconoce que las enfermeras justamente tenemos este afán de poder ayudar y se requiere más capacidad todavía de atención. Sí es importante también el reconocimiento económico, el reconocimiento en horas, pero a medida que esto avance, yo tengo la seguridad que se va a poder solucionar. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestro ritmo de trabajo sin bajar la guardia. Tenemos muchos pacientes que durante la pandemia han tenido aparición de casos, han hecho debut, y pacientes que han vuelto a ingresar a través de emergencia con cetoacidosis, lo cual demuestra justamente qué peligroso sería si no actuaríamos. ¿Cuántos pacientes ya no estarían? Y eso nos hace cada vez revalorar nuestro trabajo y ver que la mística de la enfermera justamente es el poder ayudar. Sí es cierto, la parte económica es muy, muy importante, pero también si nosotros dejamos de lado esta actividad, ¿qué sería, no? Es por eso que es un llamado también, ¿no? A diferentes personas a que colaboremos y que podamos ver, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas incipientes de diabetes para poder colaborar con los pacientes y evitar justo la propagación de esta enfermedad? Muy importante lo que usted está mencionando, licenciada Carolina Mendieta. Valgan verdades, el grupo de enfermeras son un pilar muy importante en lo que corresponde a la atención en este sistema de salud y bajo su experiencia podríamos, a manera de conclusión, presentar qué lecciones aprendidas se ha conseguido
de toda esta experiencia de la enfermería en endocrinología, en la atención bajo esta modalidad, ¿no? ¿Qué mejora podríamos alcanzar quizá y qué es lo que podríamos estar esperando a continuación? Bueno, se nos abre todo un bagaje de conocimientos cada vez. La globalización es un proceso que no se va a detener por la pandemia. Tenemos ya a puertas también este incremento inusitado de pacientes, lo cual nos da este compromiso de poder apoyar, de poder aprender cada vez para volcar estos conocimientos en nuestros pacientes. Si bien es cierto, la tecnología también en algunas circunstancias no funciona adecuadamente, pues en otras nos ayuda mucho, ¿no? Algunas personas pensábamos que el teléfono era solamente para eso, para poder hablar. Sin embargo, nos acerca mucho al paciente, nos hace ver como si estuviéramos haciendo una visita domiciliaria en el caso nuestro. Y es importante poder acercarnos, poder conversar con cada uno de los miembros de familia para poder identificar quién es nuestro apoyo. Y se ha formado este grupo grande, ¿no? de apoyo, teniendo el WhatsApp, justamente el WhatsApp abierto las 24 horas para poder acceder a eso, ¿no? Perfecto, licenciada Carolina Mendieta. Sabemos que pueden haber muchas preguntas más, pero aquí la licenciada Mendieta ha dejado su correo y su teléfono celular para que puedan hacer las consultas personalizadas. Le agradecemos infinitamente esta gran exposición, licenciada Carolina Mendieta. La felicitamos de antemano por esta experiencia que está compartiendo con nosotras. Es muy enriquecedora y queda invitada pues para futuras exposiciones en cuanto a lo que corresponde su especialidad. Gracias también a cada uno de ustedes, estimados amigos, por habernos acompañado en esta sesión y Dios mediante nos reencontraremos en una posterior sesión. Hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.